¿Cómo es que nos convertimos en hijos de Dios? Esta es la pregunta que vamos a desarrollar en la lección número 8, que tiene como título de esclavos a herederos. Aquí en mis manos yo tengo un certificado de bautismo. La pregunta es, ¿será que a través del bautismo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Vamos a responder esta pregunta en este bosquejo de la lección de escuela sabática. Y aquí estoy muy feliz de poder grabar este video aquí en las instalaciones de la iglesia de Jerusalén, en Santiago de Chile. Esta linda iglesia fue recientemente reformada y hoy alberga aproximadamente unos 200 miembros aquí en Santiago de Chile. En la parte de afuera nosotros podemos ver que hay un lindo centro de influencia. Vamos a hablar de dos asuntos en la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar de hijos de Dios por la fe y en segundo lugar, de herederos y miembros de la familia de Dios. Entonces, vamos a repasar la primera parte. Vamos al primer asunto entonces, hijos de Dios por la fe. Pablo en el versículo número 26 dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esto trae dos implicancias. En primer lugar, Pablo está respondiendo aquí a aquel hecho que ocurrió en Gálatas capítulo 2, cuando Pedro quebrantó la mesa, como le dicen algunos, cuando no quería más comer con los gentiles. Y él dice, todos pueden ser hijos de Dios. No hay restricción alguna en relación a género o algún asunto social o algún asunto racial. Dios puede ser Padre de todos. Pero hay una pequeña palabra que modifica todo, que es por la fe. Entonces, la segunda implicancia tiene que ver con que no todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es una elección. No solo una elección del ser humano, sino de Dios también. Dice la Biblia así, mas a todos cuantos recibieron, esto en Juan 1, 12 y 13, todos los que recibieron les dio poder para ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Esto quiere decir que Dios les da la potestad de ser hijos de Dios a los que creen, a los que reciben la gracia de Dios. Y entonces ahora hay un tercer asunto que la Biblia comienza a vincular, es decir, él vincula entonces ahora el bautismo con la fe. ¿Será que el bautismo es el acto que nos da la filiación con nuestro Padre Dios? En realidad, el bautismo, Pablo no está diciendo que el bautismo, a través del bautismo llegamos a ser hijos de Dios. Siempre fue el mismo método. Es la fe en Jesús que nos torna hijos de Dios. Y para confirmar esta fe, nosotros nos bautizamos. Es decir, el bautismo es una manifestación externa de la fe. Es una profesión de fe. Es cuando nosotros declaramos a Dios públicamente que tenemos fe en Jesús. Entonces, no hay forma de poder sustituir la circuncisión con ahora el bautismo. ¿Por qué? Porque el mismo método fue siempre igual. La fe nos torna hijos de Dios. Fue en el pasado y será en el futuro. Vamos ahora a la segunda parte de nuestro bosquejo de esta semana. La segunda parte de nuestro bosquejo habla sobre herederos y miembros de la familia de Dios. Nosotros encontramos en el versículo 2 del capítulo 4 una primera palabra que dice, pero. Es una frase de transición entre lo que ellos eran antes de conocer la fe y a Jesús y después de conocer a Jesús. Había una gran diferencia. Entonces Él les advierte en el versículo 3 y les dice, ¿cómo es que ustedes pueden volver a los rudimentos del mundo? En otras palabras está hablando, ¿cómo pueden ustedes volverse mundanos? Porque está hablando del mundo y está relacionando con el antiguo sistema judaico, que era un sistema que ya no existía más. No es que está hablando solamente de aquellas leyes que ellos claramente diferenciaban que ya no tenían vigencia, sino también está hablando de las leyes correctas sobre las cuales ellos estaban basando su salvación. Y ahora en el versículo número 4, él dice, pero viniendo la plenitud de los tiempos,
Aquí nosotros sabemos que está hablando sobre la llegada de Jesús en el momento correcto, cuando la profecía dijo claramente que él llegaría. Él no falló en cumplir esta promesa. Luego después habla de nacido de mujer, que significa que él fue plenamente ser humano. Y finalmente habla de nacido bajo la ley. Quiere decir que él fue criado en las leyes de Dios, de Moisés y de Abraham. Él fue un hijo de Abraham. Él fue judío, en otras palabras. Y ahora, en el versículo 5, Cristo promete hacer dos cosas con aquellos que lo reciben. En primer lugar, Él decide redimirlos y redimir a todos aquellos que estaban debajo de la ley. Y en segundo lugar, esta redención tuvo un precio, recuerden, tuvo un costo. Fue la muerte de Jesús. Y en segundo lugar, Él prometió adoptarlos para que puedan llegar a ser hijos de Dios. Dos asuntos más. En el versículo 8 y 9, nosotros encontramos una declaración interesante cuando Pablo habla a los Gálatas y les dice que ustedes pasaron de no conocer a Dios a conocer a Dios. Y entonces él hace un giro extraño y dice, no es que ustedes conocen a Dios, sino que Dios los conoce a ustedes. O mejor, dice, siendo conocidos por Dios. Eso quiere decir que inclusive conocer a Dios no es un acto humano, es una iniciativa de Dios. Dios que nos lleva a conocerlo a Él mismo. Y finalmente el versículo 9 y 10 habla de los peligros de volver a los rudimentos antiguos, de volver a estas leyes antiguas. Dice la Biblia, guardáis días y meses y tiempos y años. No está refiriéndose aquí a otra cosa, sino a las leyes del calendario judío, que tenían cada año, cada mes, el año del jubileo, las fiestas, la luna nueva y también los días de reposo, que no eran necesariamente el día sábado, el séptimo día de la semana. Colosenses dice, capítulo 2, versos 17 y 16, dice que todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, todo era apenas símbolo de Jesús, y cuando Cristo murió, todo esto ya no tenía más vigencia. Vamos a algunas aplicaciones sobre la lección de esta semana. Es tan importante nacer como hijos de Dios como vivir como hijos de Dios. Y por eso es que necesitamos urgentemente de depender de Él por la fe. Nuestros pasos no son por cuenta de nosotros, es por cuenta de Dios. Por eso es que necesitamos depender. La palabra dependencia apaga la posibilidad de ser egoístas, orgullosos, porque ningún orgulloso podrá depender de Dios, solo aquel que se humilla delante del Señor. Por eso yo quería terminar con una tarea específica. Cada día nosotros necesitamos renovar nuestra filiación con Dios, y cada día nosotros necesitamos recordar que Dios es nuestro Padre. Y cuando nosotros reconozcamos que somos hijos del Rey, vamos a vivir como hijos del Rey. Que Dios te bendiga al buscar la palabra cada mañana, al estudiarla y abrazar los principios que Dios quiere que tú vivas. Y Él, por su gracia, nos ayudará a vivir en esos caminos. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, este desafío de vivir cada día como hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa, y recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.